estamos organizando con el gobernador, con la Cancillería General, con el Congreso General, las demás autoridades, igualmente con el presidente del Consejo Nacional Representante. Igual tenemos una reunión con el presidente de la República la otra semana para abordar temas importantes en las comarcas. Sinceramente, pues en las comarcas sabemos que hay mucha necesidad y los recursos son pocos. Tenemos apenas 60 días de estar en esta administración y sabemos que el gobierno tiene la buena intención de la autoridad, que tenemos que trabajar en equipos unidos hacia una sola causa. Y es importante, histórico, señor presidente, sobre la reunión y el acercamiento que han hecho ustedes con las autoridades tradicionales, porque más de 10 años han pasado los gobiernos y no se ha hecho nada, y ustedes como gobierno están haciendo ese acercamiento. Es muy importante. ¿Qué tal mensaje le manda a la gente de motivación que las autoridades tradicionales junto con las autoridades administrativas están trabajando por la comarca? Sí, aquí tenemos un compromiso con la población que confía en nosotros, tanto de administrativo como tradicional, y de acuerdo a la ley 10, pues cumplir pues esto, trabajar en equipo y en unido para poder avanzar. Si trabajamos separadamente, verá que nosotros no vamos a avanzar, y la confianza de la población que en las comarcas donde hay más autoridad y donde más proyectos deben llegar. Pero con la ayuda de Dios, verán, con el presidente de la República y con la autoridad, verán, que creo que se va a llevar un buen acuerdo para llevarle solución a la comarca.